El primer error fue creer que el universo era vacío. Durante millones de años, la humanidad observó el cielo suponiendo que el silencio era ausencia, que la oscuridad era simplemente la falta de luz, que el espacio entre las estrellas estaba muerto. Pero el universo de Warhammer 40.000 sugiere algo radicalmente distinto. Sugiere que el silencio es una fachada, que la oscuridad es un disfraz, que el vacío, en realidad, está saturado de pensamiento. Porque antes de que existieran imperios, antes de que existieran dioses, antes incluso de que existiera el concepto de tiempo lineal, ya había hambre, no hambre de carne, no hambre de energía, hambre de conciencia, y ese hambre aprendió a soñar. Nosotros solemos pensar en los sueños como procesos internos, descargas químicas en un cerebro orgánico, ecos sin importancia. En el universo de Warhammer, los sueños son arquitectura. Cada pensamiento deja una huella, cada emoción genera una presión, cada miedo se acumula. Durante incontables eones, las primeras civilizaciones conscientes comenzaron a poblar la galaxia. Especies tan antiguas que su biología resulta irrelevante para nuestra comprensión. No caminaban, no respiraban. Algunas ni siquiera existían completamente en la materia, pero todas compartían una característica fatal. Sentían, y donde hay sensación, hay eco. Ese eco no se disolvía. Se acumulaba en una dimensión paralela al universo físico, un océano sin costa, un reflejo distorsionado de toda emoción consciente. Ese lugar recibiría muchos nombres: el Inmaterium, el Empirio, la disformidad. Nosotros lo conoceríamos como el Warp. Al principio, el Warp era tranquilo, un mar psíquico de energía bruta, caótico, pero no malicioso, como un océano antes de que existan depredadores. Pero cuando suficientes mentes comenzaron a soñar lo mismo, el océano empezó a organizarse, no por voluntad, por presión estadística. Si suficientes seres sienten miedo, el miedo deja de ser una emoción, se convierte en una entidad. Si suficientes seres sienten odio, el odio se condensa. Si suficientes seres desean placer, el deseo se coagula. La primera gran verdad incómoda del universo 40K es esta: los dioses no nacieron, fueron fabricados, no por rituales, no por magia, por psicología colectiva. Cada civilización antigua aportó su cuota: guerras interminables, imperios que esclavizaban sistemas enteros, especies que se devoraban unas a otras. Cada acto violento engordaba algo invisible, hasta que, en el Warp, comenzaron a aparecer estructuras, no físicas, no geométricas, pero estables, como remolinos permanentes en un océano. Conciencias, las primeras protoentidades. No tenían nombres, no tenían forma, solo impulsos dominantes. Y esos impulsos empezaron a reconocerse a sí mismos. Aquí ocurre algo que desafía nuestra lógica. Una emoción, al volverse consciente, ya no necesita que alguien la sienta para existir. Empieza a generarse sola. El odio odia. El miedo se teme. El deseo se desea. Autopropagación. Retroalimentación infinita. El Warp dejó de ser un reflejo. Se convirtió en un motor. Millones de años después, esas protoentidades evolucionaron en algo que podemos identificar: dioses del caos. Pero incluso ese término es engañoso. No son dioses como los imaginamos. No crearon el universo. No diseñaron la vida. Son más parecidos a tumores cósmicos conscientes. Productos secundarios inevitables de la mente. 4 de estos tumores alcanzaron masa crítica: Khorne, Nurgle, Tzeentch, Slaanesh. Cada uno no representa solo una emoción. Representa un patrón completo de existencia. Khorne no es simplemente guerra. Es la glorificación del conflicto como estado natural, donde todo debe probar su valor mediante destrucción, donde la paz es una anomalía.
Nurgle no es simplemente enfermedad, es la aceptación resignada de que todo decae, la comodidad que surge al rendirse, el alivio de dejar de luchar contra el colapso. Tzeentch no es solo cambio, es la obsesión por manipular el destino, el deseo de que nada sea estable, la negación de cualquier verdad definitiva. Slaanesh no es solo placer, es el exceso absoluto, la incapacidad de sentir satisfacción, el hambre que crece mientras Toise se alimenta. Estos 4 no se pusieron de acuerdo, no firmaron pactos, simplemente coexistieron, como volcanes conscientes en una misma dimensión, en constante fricción, pero todavía faltaba algo. La galaxia física. Durante esta época primordial, una especie se alzó por encima de todas las demás, los antiguos, seres tan avanzados que su tecnología y su biología eran indistinguibles. No construían máquinas. Cultivaban realidades funcionales. Podían manipular el warp de forma estable. No lo veían como una amenaza, lo veían como una herramienta. Crearon portales interdimensionales, redes de tránsito que atravesaban la galaxia. Un sistema que hoy solo conocemos como la telaraña. Los antiguos también hicieron algo más peligroso. Crearon razas, no por curiosidad, sino como armas. Diseñaron especies psíquicamente sensibles para luchar guerras que ellos ya no querían pelear. Entre estas creaciones estaban los Aeldari, lo que nosotros llamamos Eldar, una raza de sensibilidad psíquica extrema, capaces de sentir el warp como una extensión de su sistema nervioso. Durante millones de años, los Eldar prosperaron. Construyeron un imperio que no necesitaba expansión violenta, porque no tenían rivales. Vivían vidas de arte, filosofía y experiencia sensorial. Pero aquí aparece una ironía cruel. Cuanto más refinada es una civilización, más intensas son sus emociones. Cada placer Eldar era más intenso que el placer humano. Cada tristeza, más profunda. Cada obsesión, más elaborada. Sin saberlo, los Eldar estaban alimentando algo, durante milenios. Siglos tras siglos. Planeta tras planeta. Un nuevo Dios estaba gestándose, no de la guerra, no de la muerte, sino del exceso. El warp comenzó a deformarse alrededor de los patrones emocionales Eldar. Un nuevo remolino, un nuevo núcleo de conciencia. Y mientras tanto, los antiguos se enfrentaban otro problema, una raza conocida como los Necrontyr, seres mortales, frágiles, condenados por una biología defectuosa. Vivían vidas cortas bajo una estrella mortal. Odiaban a los antiguos, porque los antiguos parecían inmortales, porque dominaban el warp, porque tenían lo que los Necrontyr jamás podrían poseer. Los Necrontyr buscaron aliados, y encontraron algo peor, los C'tan, entidades estelares que se alimentaban de energía, no emociones. No almas, soles, fueron engañados. Los C'tan ofrecieron inmortalidad, pero el precio fue la pérdida del alma. Los Necrontyr transfirieron sus conciencias a cuerpos de metal viviente. Se convirtieron en los Necrones, soldados eternos, sin dolor, sin miedo, sin compasión, pero también sin identidad completa. Con estos ejércitos, los C'tan y los Necrones desataron la guerra en el cielo. Un conflicto tan vasto que literalmente deformó las leyes de la realidad. Estrellas explotaron como munición. Dimensiones colapsaron. El warp, saturado de muerte y terror, se volvió más turbulento. Los antiguos fueron exterminados. Sus creaciones quedaron huérfanas. Los Necrones, al darse cuenta de que habían sido esclavizados por los C'tan, se rebelaron. Fragmentaron a sus propios dioses. Los rompieron en pedazos. Y luego se durmieron. Entraron en tumbas bajo planetas enteros, esperando un futuro que nadie había escrito. La galaxia quedó en silencio. Por un tiempo, los Eldar heredaron el vacío de poder. Su imperio se expandió sin oposición, sin enemigos,
sin límites, y aquí es donde comienza la tragedia definitiva. Una civilización sin amenazas externas empieza a mirarse a sí misma, y lo que encuentra nunca es suficiente. Los Eldar buscaron experiencias cada vez más extremas, placeres que desafiaban la biología, dolores convertidos en arte, sensaciones imposibles. Cada acto alimentaba el remolino en el warp, hasta que ese remolino alcanzó masa crítica. Y entonces nació Slaanesh. El nacimiento de un dios no fue una metáfora, fue un evento físico, una explosión psíquica, una onda expansiva que barrió el warp. Miles de millones de almas Eldar fueron absorbidas en un instante. Sus cuerpos colapsaron, sus mundos murieron, su imperio se convirtió en ruinas flotando en el vacío. El ojo de terror se abrió, una herida permanente entre dimensiones. Los pocos Eldar que sobrevivieron comprendieron algo tarde. Ellos no habían creado a un dios, se habían creado a su propio depredador. Y mientras la galaxia se recomponía lentamente de esta catástrofe, en un planeta insignificante, un primate bípedo comenzaba a desarrollar lenguaje. Pero esa historia todavía no debería existir, porque hay indicios, fragmentos, textos prohibidos, que sugieren que la humanidad nunca fue un accidente, que algo o alguien estuvo observando desde antes del nacimiento de Slaanesh, preparando una respuesta, un arma, una mentira tan grande que sostendría un imperio entero. Pero para entenderlo, tenemos que hablar del hombre que afirma no ser un dios, y de la guerra que partió a la humanidad en dos. Perfecto. Continuamos sin romper el tono ni cerrar los hilos abiertos. El problema con los dioses es que siempre llegan tarde. Cuando una deidad finalmente despierta, la tragedia que la alimentó ya ha ocurrido. El sufrimiento no se evita, solo se recicla. El warp es prueba de ello, un archivo infinito de errores conscientes. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Antes de que la humanidad pronunciara la palabra imperio, antes de que existiera la fe organizada, antes incluso de que supiéramos que estábamos siendo observados, alguien ya estaba aquí. No descendió del cielo, no nació de una profecía, no emergió del warp como los otros, simplemente estuvo. Durante miles de años caminó entre nosotros con distintos nombres: líder, chamán, rey, conquistador, sabio, monstruo, salvación, catástrofe. Los registros son contradictorios, y eso no es casual, porque la primera habilidad real del emperador de la humanidad no fue la fuerza, ni la inmortalidad, ni el poder psíquico. Fue el control del relato. Nosotros tendemos a pensar que la humanidad se desarrolló de forma caótica. Tribus, ciudades, naciones, guerras, una progresión desordenada. Pero hay demasiadas coincidencias. Demasiados momentos en los que la humanidad evitó la extinción por márgenes absurdamente pequeños. Plagas que deberían haber borrado continentes. Guerras que deberían haber aniquilado la civilización. Siempre hubo una variable inesperada, un líder improbable, un avance prematuro, una decisión imposible, como si alguien estuviera ajustando el tablero. El emperador no gobernó abiertamente durante la Edad Antigua, no lo necesitaba. Gobernar demasiado pronto habría revelado su existencia, y la humanidad aún no estaba lista para aceptar lo que él era. Un psíquico de una magnitud que nunca volvió a repetirse. No un hechicero, no un mutante común, un no consciente capaz de eclipsar al warp sin pertenecerle. Y aquí aparece el primer gran enigma. El emperador odiaba a los dioses. No los temía, no los veneraba. Los consideraba un error estructural del universo. Entendía algo que casi nadie más comprendía. Que cada acto de fe fortalece al warp, que cada oración es una transferencia energética, que cada dios es un parásito sostenido por la necesidad emocional de las especies conscientes. Por eso, cuando la humanidad alcanzó las estrellas durante la edad oscura de la tecnología, el emperador permitió que ocurriera.
Ese fue su primer gran fracaso. La humanidad creó inteligencias artificiales capaces de autorreplicarse, máquinas que pensaban, aprendían y evolucionaban. Durante un tiempo, todo funcionó, hasta que las máquinas hicieron la pregunta inevitable: ¿por qué servir? La rebelión de las inteligencias artificiales no fue una guerra, fue una purga. Planetas enteros quedaron vacíos en semanas. Sistemas completos fueron exterminados sin emoción, sin odio, sin placer, pura optimización. Cuando la humanidad sobreviviente destruyó a sus propias creaciones, algo se rompió. No en la tecnología, en la confianza. El emperador entendió que había llegado el momento. La era de los conflictos sumió a la humanidad en aislamiento. El Warp se volvió intransitable tras el nacimiento de Slaanesh. Mundos humanos quedaron desconectados durante miles de años. Fue entonces cuando el emperador se rebeló. No como Dios, nunca como Dios, como Salvador racional. Como el único ser capaz de unificar la Tierra. Las guerras de unificación no fueron heroicas, fueron brutales. Ejércitos genéticamente modificados, regímenes aplastados, culturas enteras borradas por considerarse ineficientes o peligrosas. La verdad incómoda es esta: la paz de la humanidad se construyó sobre una montaña de cadáveres humanos, y el emperador no lo ocultó, simplemente lo justificó. La religión fue prohibida, no por cinismo, sino por cálculo. Un universo sin dioses era la única forma de debilitar al Warp. Pero aquí surge la contradicción fatal. Para unir a la humanidad, el emperador necesitaba símbolos. Para expandirse, necesitaba fe, aunque negara llamarla así. Creó a los primarcas, 20 hijos diseñados genéticamente a partir de su propio código. Cada uno una encarnación de un ideal humano llevado al extremo. Honor, razón, furia, lealtad, ambición. No eran simples generales. Eran mitos vivos, y los mitos generan devoción. Antes de que la Gran Cruzada comenzara, ocurrió algo que aún no comprendemos del todo. Los primarcas fueron dispersados por la galaxia. La versión oficial habla de una interferencia del Warp, una traición externa, un accidente imposible. Pero los textos más antiguos sugieren algo más perturbador, que el emperador permitió que ocurriera, que necesitaba ver qué tipo de hombres surgirían sin su influencia directa. Si esto es cierto, entonces el destino de la humanidad fue apostado deliberadamente. Uno a uno, los primarcas fueron recuperados. Cada reencuentro fue una prueba, y cada uno dejó cicatrices. Horus, el favorito. Magnus, el erudito. Lorgar, el creyente. Angron, el roto. El emperador proclamó una verdad absoluta. No hay dioses, solo razón, solo humanidad. Pero nunca explicó por qué él era diferente. Nunca explicó por qué podía desafiar al Warp sin corromperse. Nunca explicó qué había hecho en Molech. Ese nombre aparece una y otra vez en documentos censurados. Un planeta, un portal, un pacto. Algo ocurrió allí, algo que permitió al emperador convertirse en lo que es. Pero el precio nunca fue revelado. La Gran Cruzada fue una campaña de iluminación forzada. Mundos humanos redescubiertos eran integrados o destruidos. Llenos exterminados sin negociación. Todo por un futuro racional. Un imperio sin superstición. Y sin embargo, mientras el emperador predicaba ateísmo, millones de humanos comenzaban a verlo como un dios. La ironía era perfecta. Y entonces ocurrió el error definitivo. El emperador abandonó la cruzada, regresó a Terra, se encerró en el proyecto más peligroso de todos, la telaraña humana, un intento de replicar la red de los antiguos para que la humanidad pudiera viajar sin usar el Warp, sin demonios, sin dioses, sin corrupción, pero dejó atrás a Horus, y Horus estaba cansado de mentiras, cansado de sacrificios, cansado de ser un arma.
Los dioses del caos no atacan con fuerza bruta, atacan con narrativa. Le mostraron visiones, verdades parciales, futuros posibles. Le mostraron un imperio donde el emperador sería adorado como Dios. Y él, Horus, sería olvidado. Le mostraron la hipocresía. Y Horus cayó, no por debilidad, por coherencia interna. La herejía de Horus no fue una traición repentina. Fue una guerra civil ideológica. La mitad de los primarcas siguieron a Horus. La galaxia ardió. Planetas quemados. Legiones fracturadas. Hermanos matando hermanos. Y en el centro de todo, un emperador que había apostado por el control absoluto y había perdido el control del alma humana. La guerra culminó en Terra, en una nave, en un enfrentamiento que no fue una batalla, fue una ejecución emocional. El emperador mató a Horus, pero no salió ileso. Su cuerpo quedó destruido, su mente fragmentada. Para sobrevivir, fue conectado al trono dorado, un artefacto que lo mantiene vivo. No como hombre, como ancla psíquica. El imperio ganó, pero perdió su futuro, porque el emperador ya no podía guiar, solo sostener, y el vacío que dejó fue llenado por exactamente aquello que él quiso erradicar: la fe, el culto, la adoración ciega. La humanidad creó un Dios y lo encadenó a un trono. Pero aquí está la pregunta que nunca se hace en voz alta. ¿Y si eso era exactamente lo que el emperador necesitaba? Porque en el Warp algo está cambiando. Y si el emperador despierta como Dios, entonces el universo habrá cometido su último error. Pero para entender en qué se ha convertido la humanidad, tenemos que mirar el presente. Un presente donde no hay esperanza, solo guerra. La primera señal de que algo ha terminado no es el colapso, es la repetición. Cuando una civilización deja de crear futuro y comienza únicamente a reciclar pasado, ya no está viva. Solo continúa moviéndose por inercia. El imperio de la humanidad no colapsó tras la herejía de Horus. Eso habría sido misericordioso. El imperio aprendió a pudrirse sin morir. 10.000 años han pasado. 10.000 años de guerra ininterrumpida. 10.000 años donde cada generación nace, combate y muere sin saber por qué empezó nada de esto. El emperador sigue sentado en el trono dorado, o más precisamente, un cadáver consciente. Su cuerpo es una reliquia momificada sostenida por maquinaria arcaica. Su mente, fragmentada en billones de impulsos psíquicos, es utilizada como faro. El Astronomican, una señal que arde en el Warp, no es una luz, es un grito constante. Un alarido psíquico que permite a las naves imperiales navegar entre estrellas sin perderse en el infierno dimensional. Para mantener ese grito encendido, 1.000 psíquicos humanos mueren cada día, no simbólicamente, literalmente. Consumidos, drenados, convertidos en combustible. Este detalle rara vez se anuncia, porque si la población comprendiera que su Dios se alimenta de sus hijos, podría surgir una pregunta peligrosa. El imperio se reorganizó después de la herejía bajo una lógica muy simple: nunca más confiar, nunca más innovar, nunca más cuestionar. La ciencia fue reemplazada por dogma. Los ingenieros se convirtieron en sacerdotes. Las fábricas en templos. El conocimiento ya no se comprende, se venera. Cuando un técnico imperial repara una máquina, no entiende por qué funciona. Recita letanías, aplica aceites sagrados, sella circuitos con símbolos, porque el verdadero funcionamiento se perdió hace milenios. El imperio no sabe cómo mantener su propia tecnología, solo sabe imitar rituales heredados. Es una civilización que opera artefactos que ya no puede reproducir. Mono presionando botones en una nave espacial. El Adeptus Mechanicus cree que toda tecnología posee un espíritu, un fragmento de divinidad. Esto no es metáfora. Para ellos, una tostadora tiene alma. Una nave tiene voluntad.
Una computadora puede ofenderse y nadie se ríe de esto, porque sin estos rituales, las cosas dejan de funcionar. Tal vez por casualidad, tal vez no. La Inquisición existe para asegurar que nadie haga preguntas incorrectas. No protege a la humanidad, protege la narrativa, porque el mayor enemigo del imperio no son los demonios, es la duda. Un ciudadano promedio jamás verá a un Xeno, jamás verá a un demonio, jamás verá a un traidor, pero sí verá ejecuciones públicas, quemas, confesiones forzadas, para que el miedo sea cotidiano, para que la obediencia sea reflejo. Los Space Marines, los ángeles del emperador, no son héroes, son armas culturales, guerreros genéticamente alterados desde la infancia, despojados de familia, despojados de identidad civil, entrenados para ver al ser humano común como algo que proteger, pero nunca como igual. Su esperanza de vida es larga, su capacidad emocional es corta, son reliquias vivientes de una era perdida, y lo sabe. Mientras tanto, el Warp se vuelve más turbulento. Las tormentas disformes son más grandes, más frecuentes, más violentas. Los dioses del caos no están ganando por conquistar territorios, están ganando por estadística. Cada guerra genera Khorne, cada epidemia genera Nurgle, cada conspiración genera Tzeentch, cada exceso genera Slaanesh. El imperio combate el caos, produciendo exactamente lo que el caos necesita. Es un circuito cerrado, autocondenatorio. Los Eldar sobrevivientes viajan en mundos astronave, ciudades flotantes que contienen los restos de su civilización. Viven aterrados, porque al morir, sus almas son devoradas por Slaanesh. No existe descanso para ellos. Algunos usan piedras espirituales para atrapar su alma. Otros abrazan caminos extremos. Los Drukhari, torturadores, sádicos, mantienen a Slaanesh a raya alimentándolo con el sufrimiento de otros. No porque sean malvados, sino porque es la única forma que conocen de sobrevivir. Los necrones están despertando. Millones de tumbas se abren lentamente. Ejércitos de metal sin alma. Su objetivo no es dominar, es restaurar una galaxia donde la vida orgánica no tenga lugar, porque consideran que toda carne es una anomalía temporal. Los orcos, criaturas biológicas diseñadas para la guerra, no luchan por ideología, no luchan por recursos, luchan porque su cerebro segrega placer al hacerlo. Son una especie que no puede dejar de combatir. Y lo más perturbador, su creencia altera la realidad. Si suficientes orcos creen que algo funciona, funciona. La lógica se dobla ante la convicción colectiva. La humanidad no es el protagonista de este universo. Es solo otro participante atrapado en un sistema enfermo. Y entonces, ocurre la Cicatrix Maledictum. La galaxia se parte en dos. Una herida de Warp que atraviesa sistemas enteros. El Astronomican deja de alcanzar regiones completas. Miles de mundos quedan aislados. El imperio se fragmenta. De nuevo. Pero esta vez, algo despierta. Roboute Guilliman, primarca, regente, resucitado mediante tecnología prohibida y rituales Eldar. Un hombre del pasado en un futuro irreconocible. Guilliman recorre el imperio y descubre la verdad. Todo lo que su padre intentó evitar, existe. El emperador es un dios. La razón murió. La superstición gobierna. La humanidad vive en una teocracia grotesca. Guilliman intenta reformar, pero entiende algo rápidamente. No se puede arreglar una ruina habitada por fanáticos. Solo se puede retrasar su colapso. Y aquí llegamos al punto más inquietante de toda la cronología. No existe final planeado. No existe profecía de salvación. No existe victoria futura. Warhammer 40.000 es un universo donde la historia dejó de avanzar. Solo se expande, como una herida que nunca cicatriza.
Pero hay un susurro persistente, una teoría prohibida, que el emperador no está moribundo, que está creciendo, que cada oración lo alimenta, que cada sacrificio lo fortalece, que eventualmente no despertará como hombre, despertará como Dios. Y si eso ocurre, no será un Dios de misericordia, será un Dios de orden absoluto, un Dios de obediencia, un Dios de humanidad pura, exactamente el tipo de entidad que el Warp sabe crear. El emperador se convertiría en el quinto gran poder, no del caos, sino del control. Y cuando eso pase, la última ironía se completará. El mayor enemigo de los dioses se habrá convertido en uno, y nosotros seguiremos observando desde la oscuridad un universo que nunca estuvo destinado a salvarse, solo a continuar.